El misterio de Belicena Vilca. Libro quinto. Epílogo, o prólogo. Capítulo B. Me hallaba sentado en el sofá del living, dormitando. Había ingerido 3 mg de un tranquilizante y tenía el sistema nervioso bastante sedado. Serían las 10 de la noche y, entre sueños, oía a tío Kurt hablar en árabe y en alemán. Pero no se trataba de un sueño. Al mediodía, tío Kurt solicitó una llamada internacional y recién acababan de comunicarlo. Minutos después llegaba hasta mí y me sacudía sin contemplaciones. Todos han muerto, Arturo. Todos. Tú y yo somos los únicos von Suberman con vida que han quedado. Lo miré entre brumas. Él continuó. Mis tíos y mis primos de Egipto, incluso algunos primos lejanos que vivían y estudiaban en Europa, todos murieron esta mañana a las 0:15 horas. Tío Kurt no levantaba la voz, pero sus gestos eran elocuentes. Estaba fuera de sí. Traté de calmarlo, de transmitirle mi farmacológica tranquilidad, pero solo conseguí ponerme nuevamente nervioso. La furia de tío Kurt era contagiosa. A pocos pasos de distancia, en el comedor donde viera a mis padres muertos, yacían 2 ataúdes sobre pares de caballetes. Coronas, palmas de flores, candelabros con velas encendidas, y cruces, completaban los elementos ceremoniales del funeral católico. Mi padre era conocido en ese pueblo desde la infancia y mamá desde 1938, de modo que el desfile de vecinos y amigos que deseaban darle el último adiós era incesante. Muchos, pertenecientes a las gentes más humildes, pero con quienes siempre contamos para el rudo trabajo del campo, se quedarían la noche. Alguien contrató a unas lloronas profesionales de la Merced, famosas por el sentimiento y fervor que imponían a sus lamentos, las que se dedicaban en ese momento a representar su función. Momento terrible aquel, de impotencia, de comprobar la manera en que nuestros enemigos nos atacaban y de no poder responder en la misma medida. Cosa sorprendente, el duro tío Kurt se había sentado, finalmente, en otro sofá y por momentos sollozaba con aflicción. Yo debía recibir el pésame de los visitantes, de acuerdo a la tradicional costumbre, quienes antes de marcharse dejaban su nombre anotado en una tarjeta, que les aseguraba recibir más adelante, en un plazo no mayor de 10 días, el agradecimiento postal. Costumbres, hábitos en práctica desde tiempo inmemorial, de las que no podría zafarme sin causar un gran escándalo. A la medianoche la casa estaba atestada de gente. Unas vecinas se encargaron gentilmente de preparar café y atender a los conocidos. Diversos grupos de amigos formaron corrillos para comentar los horribles crímenes, y los rumores más insólitos circulaban de boca en boca del supersticioso vecindario indio y mestizo. Tío Kurt y yo intentamos vanamente que la policía nos entregara los cuerpos de Catalina y los niños, temiendo que en pocas horas se corrompiesen como sucediera con los miembros de la casa de Tarsis. Mas nuestra gestión fue inútil. La autopsia no se completaría hasta el día siguiente. Y, aunque la policía no lo admitiera, sabíamos el porqué de aquella demora. Los médicos forenses no conseguían establecer la causa de las muertes. Mi hermana y sobrinos fueron encontrados en sus cuartos, en la planta superior de la casa, y presumiblemente fallecieron sin enterarse de los espantosos asesinatos que se estaban cometiendo afuera. Habrían muerto, como los miembros no iniciados de la casa de Tarsis, en el momento en que el poder del Dordje de Vera transformaba la sangre del lagar en alquitrán, es decir, a las 0:15 horas. Y obviamente, esto no lo sabían los médicos forenses. Nos resignamos, pues, a velar solo a mis padres, aunque comisionamos a la empresa de servicios fúnebres para que insistiese periódicamente en la morgue y reclamase los cuerpos pendientes. Un coche se detuvo y descendió una persona conocida, pero a quien no hubiese imaginado ver allí. El oficial Maidana, el policía que interviniera en el caso de Belicena Vilca. Al verme, se acercó presuroso y me hizo presente su más sentido pésame, como era de rigor. Y luego se explayó sobre los motivos que lo habían decidido a concurrir al funeral, hablando en su particular estilo, simple y franco. Doctor Signagel, este caso, como se imaginará, ha conmovido a la provincia. Todos desearíamos aprender a los dementes asesinos de su familia. Pero este asunto queda esta vez fuera de mi jurisdicción. Ahora soy comisario del Departamento de Investigaciones, pero no el jefe de la división.
Con esta aclaración quiero asegurarle que no he venido hasta aquí como policía sino como amigo. ¿Me comprende, doctor? Asentí sin comprender a dónde quería llegar. Tío Kurt se hallaba junto a mí y miraba con curiosidad al comisario Maidana. Entonces iré al grano. ¿Está usted en un apuro? ¿Necesita algún tipo de ayuda? Sea lo que sea, no vacile usted en confiar en mí. Tengo gente amiga, valiente y leal, hombres probados en la lucha antisubversiva, que estarían dispuestos a actuar, digamos fuera de los reglamentos, para ajustar cuentas con los judíos o con quien sea que lo esté persiguiendo. Tío Kurt frunció el ceño y por un momento temí que lanzase una de sus estruendosas carcajadas. Mas se hallaba demasiado dolido para ello y en cambio sonrió con clemencia. Yo, por mi parte, estaba irritado y estupefacto. Irritado, no por la oferta de Maidana, que agradecía pues, aunque absurda, era sincera, sino por tener que vivir toda aquella alucinante situación, incluyendo el funeral. Y estupefacto, porque no imaginaba cómo el oficial había llegado a la conclusión de que yo necesitaba esa clase de ayuda. ¿No me responde?, dijo consternado, ¿o es que no confía en mí? Pero yo sé que a usted lo persiguen, aunque lo niegue. Es mi profesión descubrir estas cosas. Lo sé desde ayer, cuando recibí en el Departamento de Investigaciones el informe sobre lo sucedido en Cerrillos. Entonces lo recordé a usted y al caso de la enferma Belicena Vilca. Haciendo un paréntesis, le confesaré ahora que usted tenía razón en cuanto afirmaba que en ese crimen había un punto oscuro. Ese punto nunca se aclaró. Pero también es cierto que a nadie interesaba aclararlo, y que la policía tiene urgencias más importantes que atender con el dinero de los contribuyentes. Lo sé. A usted eso no le importa. Usted quiere ver triunfar a la justicia. Le interesa mucho Belicena Vilca porque el caso le tocó de cerca. Pero nosotros tenemos que atender cientos de casos y ese era solo uno más, uno que, le repito, no interesaba a nadie. Le cuento esto porque le doy en cierto modo la razón a usted, doctor. Tómelo de ese modo. En verdad yo quería enterrar ese caso porque carecía de importancia. Mas ahora sé que no es así. ¿Qué quiere decir?, pregunté a mi pesar. Pues, cerrando el paréntesis que abrí para disculparme con usted, ocurre que esta mañana intenté localizarlo en el hospital neuropsiquiátrico donde trabajaba y allí me informaron que renunció hace 2 meses, durante sus vacaciones. Llamé entonces a la universidad y me enteré que solicitó su baja en las materias que cursaba y abandonó la residencia médica. Todos actos muy extraños para proceder de alguien tan normal como usted. Fue entonces, a la media mañana, que decidí tomarme el día libre y dedicarme a realizar una pequeña investigación por mi cuenta. Averigüé así, que vendió su departamento del Cerro San Bernardo sin comunicar a nadie su nuevo domicilio. Y que sus amigos obtuvieron de sus padres la noticia de que usted investigaba por su cuenta un yacimiento arqueológico en Catamarca. Todo muy vago, doctor Signagel. Cuentas bancarias cerradas, cambio de domicilio, abandono del trabajo, de los estudios, de las amistades. Se diría que son los actos de quien desea borrar sus pasos, de alguien que huye. Pero usted no es un delincuente, no tenía motivos ni enemigos que lo obligasen a huir hace 2 meses. ¿O es que entonces surgieron los misteriosos enemigos? Sí, doctor Signagel. Cedí un tanto en mi posición y conecté su extraña conducta con el crimen del hospital neuropsiquiátrico. Podría ser que allí hubo algo más, algo que forzó al doctor a huir, me dije, y me entregué a releer el expediente sobre el asesinato de Belicena Vilca. ¿Y qué descubro? Pues que no prestamos la menor atención a las medallas judías que tenía en sus extremos la cuerda mortal. Quise saber, lo más pronto posible, qué decían las inscripciones y, sin respetar la siesta, me fui a la universidad e indagué en una laberíntica sección, creo que se llamaba Departamento de Filología, hasta que di con un increíble personaje llamado Profesor Ramírez. ¿Y qué me dice el doctor Ramírez? Pues, el pobre hombre salió huyendo al saber que yo era policía y al ver las fotos de las medallas. Tuve que convencerlo durante horas para que hablara. Resultó al fin que él le conocía muy bien a usted, que usted le había consultado hace 3 meses sobre las mismas inscripciones, pero sin mencionarle el crimen. Hizo bien, pues al conocerlo se le cerró automáticamente la boca.
Y que atrás de todo esto hay una historia asombrosa en la cual están, como yo decía doctor Signagel, los malditos judíos. Sí, sí. Ya sé lo que piensa. Que yo no sé distinguir a los druidas de los judíos, ni soy capaz de comprender la estructura universal de la sinarquía. Usted, como todo alemán, cree que nosotros somos idiotas. Druida se dice. Creo que así los nombraba el profesor Ramírez. Mire, es posible que yo no sepa lo que es un druida. Pero le anticipo que recién vengo de estar 6 o 7 horas con el profesor Ramírez en las que éste se empeñó en demostrarme que un druida es lo mismo que un judío, si es que no entendí mal su síntesis final. Así que, para el caso es lo mismo, sutilezas intelectuales. Yo tenía razón. A Belicena Vilca la liquidaron los judíos, judíos especiales pero judíos al fin. Y usted también tenía razón cuando me decía que la forma del asesinato, el modus operandi, era cuasi masónico. Sí, usted tenía razón y yo no le hice caso. Mas ahora no cometeré el mismo error pues he estado pensando. He reflexionado sobre lo que ocurrió hace 3 meses, los pasos posteriores suyos, y lo que ha pasado aquí ayer. ¿Y sabe a qué conclusión he llegado? No me atrevo a imaginarlo, le dije con sinceridad. Pues que el asesinato de su familia constituye un crimen ritual. No puedo negarlo, acepté, pues el policía se merecía la confirmación de sus conclusiones. Y de la misma clase del de Belicena Vilca, quizás cometido por los mismos asesinos. No podría probarlo, pero estoy seguro de que la respuesta es afirmativa, concedí. Eso está mejor doctor Signagel. Ya le dije que no estoy aquí como policía sino como amigo. Entiendo que por alguna razón usted no puede denunciar la verdad y por eso vengo a ofrecer mi ayuda, la mía y la de mis camaradas nacionalistas. Tengo un grupo de tareas preparado para entrar en operación en cualquier momento. Dijo, bajando hasta un nivel inaudible el tono de voz. Aunque parezca increíble, yo seguía sin entender lo que me proponía el oficial Maidana. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Le pregunté sin disimulo. Y me lo pregunta doctor. Ayudarlo contra sus enemigos, que sin duda son enemigos nuestros, y son enemigos del país. Le ofrecemos ayuda concreta, hombres, armas, equipos. Solo debe darnos los nombres de los asesinos, facilitarnos una pista, revelarnos cuál es su organización. ¿No desea vengar a su familia? Nosotros lo haremos por usted, o junto a usted. Contemplé a Maidana desalentado. ¿Cómo podría explicarle la realidad de Vera y Birsa? Indudablemente en la cabeza del policía ni cabía la posibilidad de que atrás de los asesinos hubiese una causa sobrenatural. No reconocía existencia real a lo mágico. Y a su juicio, lo esotérico sería solamente un método de inteligencia, destinado a conseguir la acción psicológica y la penetración cultural. En resumen, el oficial Maidana, como buen veterano del fragote nacionalista, solo concebía enemigos de carne y hueso, blancos sólidos, judíos, marxistas, masones, sionistas, o lo que fuere, pero enemigos permeables a la artillería de variado calibre y al trotil. Le agradezco su oferta Maidana. Se la agradezco profundamente porque sé que es honesta y desinteresada. Pero ustedes no pueden ayudarnos y yo no puedo darle ninguna información. Créame que es mejor dejar las cosas así. Ahora no es una mera interna del loquero. Se trata de mi familia, Maidana. De toda mi familia. Si usted pudiera ayudarme como no aceptaría. Sin embargo ahora soy yo quien desea dejar las cosas como están. Sé lo que estoy diciendo. ¿Cómo que no podemos ayudarlo? Protestó Maidana. ¿Sabe lo que pienso? Que usted tiene miedo. No sé quién ha cometido los crímenes. Pero es evidente que usted sabe y no quiere compartir el secreto. ¿Y por qué haría tal cosa? Pues, porque supone que el enemigo es demasiado poderoso para nosotros, los torpes sudamericanos. Lo comprendo. Usted es un alemán y tiene un prejuicio contra el nacionalismo argentino. Y quizás tenga razón, porque toda una fauna de imbéciles y traidores nos han desprestigiado. Yo no puedo responder por esos cargos. Mas se equivoca si supone que siempre será igual. Estamos en otra época, y hay otros hombres. A nuestra generación, doctor Signagel, no la podrán detener materialmente, afirmó con firmeza.
Somos muchos, tenemos ideales, y estamos hartos de corrupción y materialismo. Se acerca el día en que propinaremos a las fuerzas sinárquicas un gran escarmiento nacional. Confíe en nosotros y no se arrepentirá. Ningún enemigo es demasiado fuerte en nuestra patria como para que no le asestemos un golpe inolvidable. Tal vez no le ganemos la guerra, pero podemos castigarlo parcialmente, herir su orgullo, quebrar su soberbia, evitar que saboree el triunfo de sus crímenes. ¿Qué me dice, doctor? ¿Es el Mossad? ¿El MI5 inglés? ¿La CIA? ¿Qué responderle al comisario Maidana? Solo le diré esto, y es lo único. Dije, si el enemigo fuese humano, estoy seguro que su ayuda sería efectiva. Sí, Maidana. Si el enemigo fuese humano le aseguro que contaría con su apoyo. Esto le debe bastar. ¿Pero qué dice? Preguntó con tono de burla. Me sorprende que usted, una persona a quien respeto por su sinceridad, me demuestre que recurre a un simple escapismo para evadir la amenaza de los asesinos. Usted tiene miedo y no quiere afrontar el hecho de que tarde o temprano será atacado también por los asesinos. Porque si no, si estuviese en sus cabales, comprendería que los asesinos son bien humanos. ¿Cómo? Exclamé involuntariamente. Sí, doctor. Reaccione, solicitó Maidana. Los asesinos son seres humanos. Si no lo fueran, ¿por qué emplearían cuchillos y porras? Preguntó con irrefutable lógica policíaca. Era una conclusión simple, absurda y elementalmente simple. Por eso no podía aceptarla, le negaba entrada en mi razón. Por eso, y por provenir de Maidana, un mero policía salteño. No. No. Negué tercamente, usted no comprende la naturaleza del enemigo. Usted no puede ayudarnos. Me había encerrado en una lamentable actitud infantil, cuando la intervención de tío Kur nos sorprendió a ambos. Sí puede ayudarnos, aseguró. Lo miramos boquiabiertos. Quizás pueda conseguir que nos devuelvan los cuerpos de Catalina y los niños, sugirió. Ah. Suspiró Maidana. Se trata de un trámite burocrático. Es otra la clase de ayuda que vine a ofrecerle, pero no crean que los voy a defraudar si me piden un favor. Observó su reloj pulsera y agregó. Son las 2:15. Mala hora para hacer gestiones. No obstante, me llegaré hasta la comisaría local para indagar qué sucede con esos cuerpos, y luego regresaré. No olvide lo que le dije, doctor. Mientras tanto, considere mi ofrecimiento.